Hola mis amigos, bienvenidos a Tengo Preguntas. Un placer y un gusto estar otra vez con ustedes. Un nuevo video para nuestro canal. Vamos a empezar una serie de videos muy importantes para abordar temas muy puntuales con respecto a la vida cristiana, cómo vivirla realmente como ordena el Señor, como Dios quiere, y por eso es importante empezar a abordar varios puntos. Quiero que hablemos sobre el discipulado. Quiero hacerte una pregunta. ¿Realmente tú eres un verdadero discípulo? Quédate en este video. Comencemos. Bien, es importante que tengamos en cuenta o tengamos claro el concepto de qué es un discípulo de Cristo. Lo que el Señor nos ha permitido saber es que un discípulo de Cristo es un practicante, un imitador del Señor. El apóstol Pablo decía que somos imitadores de Cristo. Incluso dijo, sean imitadores de mí como yo soy imitador del Señor Jesucristo. Un practicante hace las obras de su maestro. No es posible decir yo sigo a Cristo, yo creo en Cristo o soy un discípulo de Cristo, pero no hacer lo que Cristo hacía. Me llega un ejemplo. ¿Quieres ser un discípulo de un jugador de fútbol? El que sea de tu preferencia. No basta solo con, por ejemplo, ver sus partidos, no basta con, por ejemplo, escuchar lo que pasa con él, no. Tienes que conocerlo personalmente, tienes que ir, interactuar con él, comenzar a jugar como él juega, porque se supone que quiere ser un imitador de esa persona, o sea, su discípulo. Recordemos, Cristo elige sus discípulos y ellos empezaron a caminar con Jesús. Ellos empezaron a vivir con Jesús, empezaron a aprender de Jesús. Luego nos damos cuenta que Cristo los comisiona, Cristo los envía, Cristo les enseña, los corrige, les hablaba del reino. Y ellos empezaron a aprender muchas cosas de las que Jesús decía, pero no solo eso, también comenzaron a hacer las cosas que Jesús hacía. Entonces quiero que veamos unos versículos donde nos muestra realmente la esencia de lo que es ser un discípulo de Cristo y cómo lograrlo, para que podamos entender si estamos siendo o no verdaderos discípulos del Señor Jesús. Quiero que me acompañen a la escritura. Vamos a mirar Juan capítulo 8 versículos 31 a 32. Fíjate lo que el Señor Jesucristo dice. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. También quiero que aprovechemos y leamos otros versículos en Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 dice: podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Versículo 4: si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Versículo 5: pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Nos damos cuenta que en estos versos la obediencia es la clave fundamental para ser un verdadero discípulo de Cristo. Y la obediencia está ligada con el amor. ¿Cómo se logra esto? Es importante entender. Comienzas a seguir al Señor Jesucristo, debes conocerlo para saber cuál es la voluntad de Él, cuáles son sus mandatos. Entonces, comenzar a caminar con Jesús implica hacer lo que Jesús hacía, implica obedecer sus mandamientos. Me llega un versículo, por ejemplo, en la Gran Comisión, cuando Él dice: vayan y hagan discípulos. La orden: enseñen a obedecer lo que yo les he mandado, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son órdenes específicas del Señor Jesús, comisionando a sus discípulos para continuar la obra. Una vez Él nos escoge, nosotros comenzamos a creer en Jesús, entendemos su evangelio, entendemos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Nosotros debemos comenzar a vivir en obediencia hacia el Señor, y esa es la clave de un verdadero discípulo. ¿Tú vives en obediencia al Señor? O sea, tú podrías hacerte un examen en este momento y decir con la frente en alto delante de Dios: ¿soy un verdadero discípulo de Cristo? Quiero que reflexiones sobre esta pregunta en este momento. ¿Qué respuesta te das a ti mismo sobre la pregunta que acabamos de hacer? Quiero que entiendas que es importante la obediencia al Señor Jesucristo.
Puedes que no entiendas muchas cosas sobre el caminar con Cristo en este momento. No sé en qué momento de tu vida estás con respecto al Señor Jesús, si lo has conocido realmente, si no lo has conocido. Es importante que sepas que debes ser un discípulo del Señor, como lo hicieron los discípulos, los apóstoles que Él escogió, que empezaron a caminar con Él. No entendían muchas cosas, pero comenzaron a seguirlo y a obedecerlo. Quiero que mires esta escritura aquí en 1 de Juan 2, 1 de Juan 3, versículo 24. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. También miremos aquí 1 de Juan 5, 3. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Fíjate cómo el Señor en su palabra mezcla el amor a Dios con la obediencia. Obedecer a Dios significa que lo amamos. Si no lo obedecemos, demostramos que no lo amamos. Bueno, entonces entendemos que necesitamos obedecer al Señor. Sabemos que obedecer al Señor demostramos que lo amamos. Por supuesto, para obedecerlo y amarlo tenemos que conocerlo. Entonces la Escritura nos permite conocer al Señor, pero es importante también que entiendas el costo del discipulado, que seguir a Jesús no es algo, digamos, que sea una decisión efímera o una decisión superficial. Esto tiene un costo. Me llega aquí a la mente esos versículos donde 3 personas intentan seguir a Jesús y el Señor Jesús les da unos ejemplos. Ellos dicen, Señor, te quiero seguir. Uno dijo, Señor, te quiero seguir, pero primero déjame ir y despedirme de mi familia. El Señor Jesucristo le dijo, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de ser mi discípulo. O también esta persona que le dijo, Señor, te quiero seguir, pero primero déjame ir a enterrar a mi padre que acaba de fallecer. Y Jesús le dice, deje que los muertos entierren a los muertos, usted simplemente sígame y predique del reino de Dios. Y vemos ejemplos donde personas querían seguir a Jesús, pero sacaban excusas. Como hablábamos en el video anterior, o tú decides seguir a Jesús completamente o decides no seguirlo, pero a medias no puedes. Entonces, ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a calcular el costo? Había otro ejemplo que Jesús colocaba, que una persona no se pone a construir un edificio sin antes calcular cuánto le va a costar construirlo. No hay sea que dejándolo a la mitad no pueda seguir construyéndolo y viene la gente y se burla porque no pudo terminar la obra. El discipulado demanda más o menos lo mismo, calcular el costo, ser consciente de lo que estoy haciendo y a lo que me voy a enfrentar. Déjame hacerte unas preguntas. ¿Por qué quieres seguir a Jesús? ¿Para qué quieres ser su discípulo? ¿Qué obtendrás con eso? Pregúntate eso en este momento. ¿Para qué? El Señor Jesucristo dijo, en este mundo tendrán aflicción, por causa de mi nombre los van a matar, los van a azotar, los van a encarcelar, los van a perseguir. Bienaventurados si son vituperados por mi causa, si son rechazados, perseguidos. Hay muchas frases en la Escritura, en los Evangelios, donde el Señor expone el costo de seguirlo. Es abandonarlo todo, es dejarlo todo. Por ejemplo, el hombre rico se ufanaba, se enorgullecía de que cumplía la ley de Dios y le pregunta a Jesús, Señor, ¿me hace falta algo? ¿Qué debo hacer? Entonces el Señor le reiteró, cumple las leyes de Dios. Eso lo he hecho toda la vida. Jesús le dijo, ¿te falta algo? Ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. El hombre rico bajó su cabeza, no pudo hacerlo, porque su amor estaba en el dinero. Es abandonarlo todo por Jesús. Tú ahorita estás en un trabajo, estás en un estudio, estás en una comodidad o quizás pasas muchas dificultades. No conozco tu situación, pero por encima de todas esas situaciones está Cristo y el amor a Él, obedecerlo y seguirlo. ¿Tú estás dispuesto a eso? Bueno, entonces hemos visto la importancia
de tener conciencia sobre la obediencia y sobre seguir a Cristo, el discipulado. Esto incluye negarse a sí mismo, tomar la cruz, como lo veíamos en el video anterior. Una vez tú has decidido, sí, quiero seguir a Cristo, sí, estoy dispuesto a pagar el precio, estoy dispuesto a tomar la cruz, estoy dispuesto a caminar con Él, he calculado el costo, sé que puedo perder la vida, sé que tendré persecución, sé que vendrán ataques, etcétera, etcétera, sé que tengo que amar más a Cristo que a mi familia, que a mis posesiones, que a las cosas que tengo, que a mi trabajo, que a mi estudio. De eso lo tengo claro. ¿Qué debo hacer? Quiero avanzar. Entonces, ¿sabes que renunciar a todo eso, el Señor te recompensará? ¿Recuerdas la escritura donde Pedro le pregunta a Jesús, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte, ¿y qué recibiremos a cambio? Y Jesús le contestó esto, aquí en Mateo capítulo 19, versículo 29. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos, o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Entonces quiero que comprendas que si has decidido seguir a Cristo, ser su discípulo, tienes que asegurarte que realmente lo eres. Pero no te sientas un poco como, uy, esto es terrible, es difícil. No, porque el que obedece sus mandamientos lo hace guiado por el Espíritu Santo. Yo quiero que empecemos una serie de videos donde te voy a enseñar, guiado por el Espíritu Santo y con la palabra de Dios, una serie de temas que tienen que ver con esto del discipulado y de cómo ser un imitador de Cristo de la manera correcta, cómo hacer discípulos. Entonces quiero que estés pendiente de los siguientes videos, porque vamos a empezar a enseñarte todos estos temas para que tú puedas aplicarlo, para que tú puedas vivirlo. Lo importante es que hayas decidido en tu corazón seguir a Cristo y obedecerle. Tienes la Escritura, comienza a leerla, comienza a caminar con el Señor Jesucristo. Recuerda el arrepentimiento, recuerda sobre negarte a ti mismo y estad pendiente en los próximos videos para que podamos analizar todo lo que el Señor quiere que nosotros tengamos y vivamos para poderle agradar y finalmente cumplir el objetivo que es crecer en el Señor y vivir una vida cristiana como Él ordena. Y recuerda la promesa, el mundo pasa y sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, espero recuerden toda la información que hemos visto en este video y puedan aplicarla a sus vidas, estar pendiente en los próximos videos para que sigamos aprendiendo de la palabra del Señor. Gracias por tu apoyo, por tu donación, por tu ofrenda, por el sustento. Gracias por ayudarnos a este ministerio para poder seguir subiendo videos. Nos vemos, amigos, en la siguiente respuesta. Mi nombre es Leonardo. Chao, chao.